porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa de todos los días. Es un programa, Ñande Yara Ñe, sobre el estudio bíblico que en forma sistemática lo vamos presentando. Estamos estudiando en este momento el capítulo 9, vamos a entrar sobre el Éxodo, capítulo 9, la quinta señal que encontramos de las plagas, ¿verdad? La mortandad del ganado. Y al mismo tiempo nosotros queremos siempre invitarles a todos ustedes a que pertenezcan a nuestro movimiento Ñande Yara Ñe y sobre todo también como padrinos para que podamos llevar adelante esta evangelización a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Y ciertamente que la palabra de Dios, en la medida en que toque nuestro corazón, nos va a enviar también a hacer cosas hermosas, así como dice el Evangelio de San Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, es decir, que podamos hacer acciones bien concretas con los niños de la calle, con los jóvenes en adicción, prevenir ciertamente, como pedía San Juan Bosco, prevenir antes que curar, también la educación de tantos niños pobres, abandonados, y al mismo tiempo también mirar un poco la situación de nuestros indígenas. Mira la paraguayo y tejina, entonces miren de ya japonana, vaya tu ya pues se cuera, lleva ñamo puamicho me cuera, y también verá tantos ancianos que están abandonados. En fin, eso solamente cuando la palabra de Dios nos toque el corazón podemos ser conscientes del gran bien que podemos hacer. Cada uno tiene que poner su granito de arena. Y bueno, vamos a seguir nosotros nuestro estudio bíblico. Estamos en el capítulo 9 del Éxodo, donde nos habla de la mortandad del ganado. El Señor dijo a Moisés, ve a presentarte ante el faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos. Deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Porque si te resistes a dejarlo partir y sigues reteniéndolo, la mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de manera que no morirá ni uno solo de los animales que pertenecen a Israel. Y el Señor se fijó un plazo. Mañana cumpliré esta amenaza contra el país. En efecto, al día siguiente el Señor cumplió su palabra y murió todo el ganado de Egipto. A los israelitas, en cambio, no se les murió ni un solo animal. Y cuando el faraón ordenó que hicieran un recuento, se comprobó que los israelitas no habían perdido ni una sola cabeza de ganado. A pesar de eso, el corazón del faraón se endureció y no dejó partir al pueblo. Entonces, esta es la quinta señal que nosotros encontramos. Veamos un poco algunas de las características, ¿verdad?, de lo que significa esta plaga. Esta quinta plaga se dirige hacia el ganado de Egipto, entonces ahora, y anuncia una muerte masiva si el faraón no deja partir a Israel. Entonces comienza así, ¿verdad?, es una amenaza de Dios. Esta narración es breve y presupone también varios de los elementos que en las otras plagas son explícitos. Por ejemplo, no se ofrece la respuesta del faraón, sino que se va directamente ya a la muerte de los animales. Es un poco también como la tercera, ¿verdad?, que habíamos visto nosotros. Tampoco hay intervención de parte de Moisés ni de parte de Aarón, sino que es presentada como un acto exclusivo de Dios. O sea, venían de yar, gente movía y pochía, gente movía, entonces hubo a intervenir. O Japón de Maui, entonces la muerte de estos ganados. De todos modos, estas omisiones no parecen tener un fin particular, sino que dejan lugar para otros elementos que les son propios.
En este caso nos referimos a la distinción entre el ganado y las personas. La peste afectará solo a los animales y el envío por parte del faraón de investigadores que le informen sobre el efecto de la plaga en los animales de los israelitas, porque Omano Baiteo inaugurila de los egipcios, ¿verdad? Y entonces aquí el relevamiento va a ser solamente sobre los animales de los israelitas. Quiere saber si lo anunciado es cierto y si se repite lo que sucedió con la plaga anterior. Se ha observado que la muerte de todo ganado de Egipto, es decir, una frase que debe relativizarse desde el momento en que luego encontraremos otra vez ganado como parte de las víctimas de las siguientes plagas. Más adelante, Omano llega la ganado, cuera lleva. Y entonces, Omano baiteta más, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que hay ciertas cosas en la Biblia, ¿sí? ¿Verdad? Que no le interesa tanto al autor sagrado, ¿verdad? Una cuestión muy lógica, ¿verdad? O una cuestión muy histórica. Aquí lo que el autor sagrado está queriendo hacer es más bien, a través de estos géneros literarios, a través de estas leyendas, contarnos, decirnos cómo es la acción de Dios, cómo es la fuerza de Dios que actúa, ¿verdad?, en nuestra vida, y cómo Dios está sobre todo por encima de la misma naturaleza, está por encima de nosotros, por encima del hombre, en síntesis, ¿verdad? Hay autores que buscan alternativas, ¿verdad?, para evitar esta contradicción, porque hay una contradicción, ¿verdad? Si después en el 9 nosotros justamente volvemos a encontrar, ¿verdad?, aquí en el 9, en el 11, por ejemplo, 11.5, y donde ya esa llegita la humano llega el animal, la humano vamos a inaugurar, a ver si veo humano llegita, ¿verdad? En el 11.5 nos va a decir, y morirán, dice, todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en su trono, hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina, todos los primogénitos, dice, los primogénitos del ganado. A ver, mano baiteta, y los primogénitos del ganado. La ganado, cuera goma, no va a lleva. Entonces, cuando va a venir esa muerte de los primogénitos, va a tener que morir otra vez los ganados. También tenemos en el 13.15. En el 13.15 tenemos de nuevo esa muerte. 13.15. Ya cuando los primogénitos también, ¿verdad?, están saliendo. Ahí le dice, por eso yo inmolo al Señor todos los primogénitos machos de mi ganado y rescato a mi hijo primogénito. Yo inmolo, dice, todos los primogénitos machos de mi ganado. Entonces, si todos ya se murieron, entonces ya no puede tener ningún primogénito del ganado, ¿verdad? En fin, son situaciones así que nos presentan simplemente para ubicarnos, ¿verdad? Pero algunos autores buscan, ¿verdad?, evitar esta contradicción, desde decir que es una hipérbole, ¿verdad?, y no debe entenderse literalmente hasta que la muerte alcanza solo, por ejemplo, al ganado salvaje y no al de los corrales, por ejemplo, ¿verdad? Pero todos esos detalles no te pone el autor sagrado. Entonces, por eso te dice muy bien, recordar que estamos ante una narración literaria y no ante una crónica histórica. Ahora yo no me voy a ir a mirar en el diluvio universal a ver, mano va con la piracuera o mano va tépico. Porque hubo diluvio o que te diría, entonces mano va la pira. O sea, es una contradicción, se dan cuenta. Pero sin embargo, esto ayudará al lector a comprender sobre todo la magnitud de la acción de Dios, sin necesidad de recurrir a racionalizaciones que justifiquen detalles del texto. Una vez para nosotros eso es lo que buscamos. Nosotros queremos racionalizar demasiado. También aquí tenemos que tener en cuenta dos elementos. La Biblia está escrita con la cabeza de un oriental, es decir, está escrita con una mentalidad diferente a la mentalidad griega, a la mentalidad occidental. Nosotros somos racionales, principalmente nosotros somos descendientes un poco de un pensamiento griego actualmente, nuestra cultura occidental. La oriental, sobre todo en ese momento, era una cultura diferente, ¿verdad? Y hasta ahora, la oriental, cuando uno un poco entra con ellos en contacto, se da cuenta que es diferente, ¿verdad? Ellos miran más y van más por este aspecto. Y entonces tenemos que tener en cuenta. E incluso, ñandeco yareco hay porque ñandeco la guaranipe, ñande ya calcula por nada, la cultura nuestra, el pensamiento guaraní es bastante semejante al oriental, no es muy occidental.
El guaraní no es muy racional. El guaraní tiene más tendencia y tiene más características de una cultura oriental. Entonces, etamba eñan de ella ya en une ya es etamba ella ya en une. ¿Por qué? Porque justamente ciertas expresiones, ¿verdad?, que implican más que un raciocinio, implican experiencias. Los famosos ñenga se miran desde experiencias, ¿verdad?, de experiencias y que se expresan a través de esas experiencias. Entonces no es que entra tanto en un raciocinio, ¿verdad?, sino que entra en una experiencia más bien de vida. Por eso dice que tenemos que recordar que estamos ante una narración literaria y no ante una crónica histórica, que ayuda al lector, ¿verdad?, a comprender la magnitud de la acción de Dios sin necesidad de recurrir principalmente, ¿verdad?, a estas racionalizaciones. Bueno, miremos un poco aquí también, ¿verdad?, cuando estamos nosotros hablando de Éxodo 7, ciertamente encontramos sobre todas estas plagas, ¿verdad?, cómo se nos van ofreciendo los tábanos, ¿verdad? Aquí entonces volvemos a entrar en esto de la muerte de los ganados, ¿eh? En la misma forma compendiosa se cuenta esta quinta plaga, la peste de los ganados. Esta muerte del ganado, que era muy abundante también en ese tiempo en Egipto. Era muy abundante, imagínense en esa situación en que se encuentra, ¿verdad? Y entonces, por eso decíamos que hay ciertos fenómenos naturales que se toman para después agrandar, ¿verdad? Pero eso es para decir esa acción de Dios, ¿verdad?, que es una acción de Dios contundente, sin recurrir a tantas racionalizaciones. Así, no es tampoco ahora raro este azote en el Valle del Nilo, ¿verdad? Y a su gravedad contribuye no poco el abandono de las gentes que no hacen nada para luchar contra el mal. El padre Mallón nos ofrece una impresionante descripción de estas muertes, ¿verdad? Había pasado por Meserip, dice, y me encaminaba a Osh. A lo largo del camino se veían en la llanura bueyes y vacas heridas por el terrible azote y abandono, ¿verdad?, de sus mismos habitantes, que no se cuidaban de sepultarlas, ¿verdad?, las muertes de los animales. Y bueno, y así seguramente que existían naturalmente muchas muertes y eso llamaba la atención y entonces uno le aplica después a una muerte general. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe'e. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando nosotros en nuestro programa del día de hoy sobre el capítulo 9, del 8 al 12. Es la sexta señal y nos habla un poco de las úlceras. ¿Qué significa esto de las úlceras? Vamos a ver un poco. Nosotros conocemos que en épocas, sobre todo de las inundaciones, vamos a ver un poco la parte más histórica, la parte que se refiere más a la realidad, digamos, de lo que pudo haber sido un fenómeno natural. Época de la inundación, mes de junio, son frecuentes los tumores ocasionados por el excesivo calor que existía en esa zona, ¿verdad? Entonces, ese calor que trae, que no son peligrosos de cierta forma, pero son como los llamados los tumores del Nilo, que no constituyen una plaga, ¿verdad?, como la que aquí se nos describe. El autor saca a colación a los magos, de quienes parecía haberse olvidado desde la tercera plaga. No aparece, ve, imagina que desde la tercera plaga, o aparece Yehikwe, ¿verdad? Con mencionarlos ahora parece que se propone burlarse de ellos y de su arte. Entonces empieza a acordar como una vaina, pero recuerden que la hechicería y todas estas cosas, la magia, siempre ha sido mal vista por la Biblia en el Antiguo Testamento, siempre. O sea, esto es entonces para que nosotros abramos un poco los ojos.
Oye, ande ogan este bebé, este itereía, se igual. Algunos, oye, era cristiano poná, sé que esto que aquello, de misa diaria, que esto que aquello. Algunas veces entran en una situación de que hay acá, me llevo lea. Ojo, ¿sabes qué? Para ahí me fui la vez pasada y me hice leer la mano. ¿Sabes qué? Para ahí me fui la vez pasada y me hice echar las cartas. ¿Sabes qué? Para ahí la vez pasada y el tarot, me voy a pecha. Ojo, ya poco más, y sin embargo, eso pues quiere decir no confiar, ¿verdad?, en Dios, ¿verdad? O sea, como que buscar un destino que me digan un poco qué es sobre mi vida. Entonces, aquí está, como recurrir a estos magos, a estos hechiceros, y por eso dice, el autor saca a colación los magos, de quienes ya nos habíamos olvidado. Con mencionarlo ahora parece que se propone burlarse de ellos, oye, burlarse. Al contraste entre el poder de Dios, ¿viste? El poder de Dios y el de la magia egipcia, o diríamos mejor, hablando en el lenguaje moderno, el poder de la ciencia egipcia, que para los hebreos debía presentarse, representar al sumum de la ciencia humana, ¿verdad? O sea, el conocimiento bíblico tiene que ser el sumo, lo esencial, ¿verdad?, del pensamiento humano, o sea, desde la palabra de Dios. Bueno, veamos un poquitito qué es lo que nos dice. El Señor dijo a Moisés, estamos en el versículo 8 del capítulo 9. A Moisés y a Aarón le dice, recojan esos puñales de hollín que se forman en los hornos y que Moisés los arroje hacia el cielo en la presencia del faraón. Ese hollín se convertirá en un polvo que se expandirá por todo el territorio de Egipto y producirá úlceras purulentas en los hombres y en los animales. Ellos recogieron el hollín y se presentaron ante el faraón. Moisés los arrojó hacia el cielo y tanto los hombres como los animales se cubrieron de úlceras. Los magos no pudieron enfrentarse con Moisés a causa de las úlceras que les habían salido, como a todos los demás egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y él no los escuchó, como el Señor había dicho a Moisés. Entonces, a Bellayú llega algunos elementos, ya es a los magos en el 11 vuelven a aparecer, pero a Bellayú se cuera lleva. Los magos no pudieron enfrentarse con Moisés a causa de las úlceras que les habían salido. Vea entonces de Cotemeña de ya esa bona, ¿verdad? Vamos a ver un poco en general, sobre todo el versículo 1, como comienza. También esta plaga distingue a los egipcios de los israelitas, ¿verdad? Esto es lo que había ya hecho como una distinción. Pero ahora, al tener estas úlceras purulentas, úlceras que les sale, son la primera plaga que afecta al cuerpo de las personas. En este bebé de algo que afecte el cuerpo de la persona. Ahora sí, va directamente a la persona humana. Los magos de Egipto padecieron este mal y el texto da a entender que no pudieron contrarrestarlo. Las úlceras, como la lepra y otras enfermedades de la piel, hacen impuro al enfermo. Y por eso entonces también tenemos esta dificultad, ¿verdad? Endureció, también dice en el 12, el corazón del faraón. Y él no los escuchó como el Señor había dicho, como el Señor había dicho. Pero oye, ya que señalan de que esto entra dentro del plan de la historia de la salvación, ¿verdad? Es un Dios que conoce nuestra historia, es un Dios que acompaña también. Bueno, pero miramos ahora algunos de estos elementos del capítulo 9, 8 al 12. Esta plaga es la tercera de la segunda serie y como tal se caracteriza por su brevedad también y contundencia, directo, no se menciona la petición de dejar salir al pueblo. Hoy mi hija deja a tu pueblo salir, etc. Quizás porque las experiencias anteriores muestran que al faraón no le hacen mella las palabras. No, te oí como si fuese nada. Entonces sigue la vida, nosotros seguimos igual. El gesto de arrojar ceniza hacia el cielo es un rito desconocido, al menos para significar la diseminación de una enfermedad.
A nuestro entender, se trata de utilizar una figura muy familiar como es la de la liviandad de las cenizas. Liviandad, y claro, la ceniza. ¿Verdad? El hecho de que al caer no deja nada sin cubrir significa la contundencia de la enfermedad que se está describiendo. A la vez, la ceniza, al posarse sobre la piel, otorga un color blanquecino similar al de la lepra o al de la piel enferma. Entonces, veamos muy importante. Esta enfermedad. La plaga es descrita con 3 palabras que traducimos como irritación, eczema y úlceras. Excitación, irritación, eczema y úlceras. Sin que podamos ser más precisos, aun cuando estamos seguros de que el autor se refería a enfermedades concretas. De cualquier manera, estas enfermedades también son causas de impureza ritual. Pero ya que señalan de ahí, causas de impureza ritual. Y dejan a las personas en situación de lejanía a la bendición divina. Por ahora, por primera vez, la plaga se instala directamente en el cuerpo de los seres humanos y entre ellos se encuentran también los hechiceros, acuerdados Sufría y Upea, que vuelven a aparecer en escena. Ahora vamos a entrar en el capítulo 9 del 13 y que va bastante hasta el final, ¿verdad? Todo el capítulo 9 hasta el 35. En este momento nos habla de la 7ª señal y nos habla del granizo. Vamos a ver cuáles son estas características que nos presenta esta plaga. Luego el Señor dijo a Moisés: mañana bien temprano, preséntate al faraón y dile: así habla el Señor, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Vea entonces, a él la homogenón de abajina con ave, a ello, ¿verdad? Déjame. Porque esta vez estoy dispuesto a enviar todas mis plagas contra ti, contra tus servidores y contra todo tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Esto es interesante también, ¿verdad, queridos amigos, que tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque parece que aquí nos estamos poniendo un poco nerviosos. Y ya la gente lleva. De Yara y bueno, deja, así habla el Señor, Dios de los hebreos. Te vuelvo a poner el nombre entonces de que el Señor, Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Amigo. Porque esta vez sí estoy dispuesto a enviar todas mis plagas contra ti. Queridos faraones y Moisés, contra tus servidores y contra todo tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Si yo hubiera extendido mi mano y enviado una peste contra ti y contra tu pueblo, ya habrías desaparecido de la tierra. Pero preferí dejarte con vida. O sea, a ver cómo llega entonces la acción de Dios, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de nuevo, a pesar de que es su enemigo número 1, ¿verdad? Porque el faraón pues se está presentando como Dios, se está presentando contra él mismo, ¿verdad? Contra el Señor. Pero el Señor dice: pero yo preferí dejarte con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea pregonado por toda la tierra. Y todavía tienes la audacia de oponerte a mi pueblo para impedir su partida. Entonces ya socio. O sea, que nos ponemos en contra, ¿verdad? O sea, tenemos la audacia todavía de impedir que el Señor no pueda hacer algo a través de nosotros. Y así entonces, cuando nosotros estamos viendo aquí, mañana a esta misma hora, le dice, haré caer sobre Egipto una terrible granizada, como no lo hubo desde su fundación hasta el presente. Por eso, ordena que pongan bajo techo tu ganado y todo lo que tengas al aire libre, porque todo lo que esté al aire libre y no se encuentre bien bajo techo, entonces sea hombre o animal, morirá víctima del granizo. Algunos servidores del faraón, atemorizados por la palabra del Señor, pusieron bajo techo a sus esclavos y su ganado, pero otros no hicieron caso de esta amenaza y dejaron en el campo a sus esclavos
y su ganado. El ganado de nuevo que vuelve a aparecer. Mi hermano aparece, llega. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y que caiga el granizo sobre el monte. Y entonces así nosotros vamos a ver que caiga el granizo sobre la gente, los animales, la vegetación que crece en el campo y en todo el territorio de Egipto. Moisés extendió su bastón hacia el cielo y el Señor le envió, ¿verdad?, truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre Egipto. El granizo y el fuego que transformaba remolinos en medio de él se precipitaron con tanta violencia que nunca hubo en Egipto nada semejante desde que comenzó a ser una nación. El granizo mató a todos los hombres y animales que se encontraban al aire libre en el territorio de Egipto. Arrasó toda la vegetación de los campos y destrozó todos los árboles. Solo se libró el granizo, ¿verdad?, del granizo la región de Goshen, donde habitaban los israelitas. Y bueno, así entonces vamos a continuar todavía toda esta partecita, ¿verdad?, de lo que nos presenta esta siguiente plaga. Estamos con el granizo, lo que significa, ¿verdad?, el granizo para Israel en este momento, para nuestro escritor bíblico, nuestro redactor final. La primera plaga y la tercera y última de la serie es la más larga de todas las narraciones, ¿verdad? Y por eso se caracteriza por su extrema intensidad, sin duda superior a las ya narradas. El hecho de que sea la primera plaga explica que se le haya elegido como la más poderosa de las 9. De hecho, en esta plaga están combinados truenos, granizos, relámpagos, fuego y lluvia. Ninguna plaga contará con tantos fenómenos a la vez. Se suma que en este caso serán atacadas personas, animales y vegetación, tanto los cultivos como los árboles. O sea, toda la creación utilizando el lenguaje simbólico propio de todas estas narraciones, se dice de ellos que todo fue destruido. A la vez se anuncia que la plaga será enviada sobre el corazón del faraón. Sabemos que esta expresión indica el entendimiento, la conciencia y la sabiduría, ¿verdad?, de la persona. Sabemos que esta expresión indica entendimiento, conciencia y sabiduría de la persona, cosa que podemos entender como su estructura ideológica y su particular comprensión de la realidad, la cual da sentido a su praxis social. La esclavitud como sistema estaba en el corazón, o sea, el meollo, ¿verdad?, en las palabras de Yahvé. Tanto que el faraón no puso su corazón en las palabras de Yahvé. Tanto que allí traducimos como no prestó atención. Entonces ahora Dios se dirige a donde más le duele al opresor. Le cuestiona su sistema ideológico y su sostén simbólico. Entonces poniendo en relieve que no solo es injusto e inhumano, sino también este aspecto de la vida está bajo su soberanía. Bueno, así entonces estamos reflexionando un poco, estamos mirando lo que puede significar esta séptima señal, lo del granizo, que es una de las historias más que se nos propone, una de las más largas. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañé y les pedimos como siempre que se hagan miembros de nuestro grupo Ñande Yarañé y también padrinos de Ñande Yarañé. Enseguida con más Ñande Yarañé. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve.
siempre me decían, junta con la problema, en guaraní también Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, para que se entienda. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañé, queridos amigos, estamos entonces, como siempre, agradeciendo a todas las personas que ya se han inscrito dentro del grupo, dentro del movimiento Ñande Yarañé, como miembro oficial de nuestro grupo, y asimismo aquellas personas que se han inscrito también como padrinos. Estos dos elementos son importantes y van de la mano también, porque al tener por una parte padrinos, nosotros entendemos que así podemos llevar adelante todo lo que significa continuar en los medios de comunicación para anunciar la palabra de Dios, para evangelizar a través de los medios de comunicación. Es la fuerza de la palabra de Dios que tiene que entrar al corazón del hombre, es la fuerza de meditar, ¿verdad?, la Biblia misma, entender su mensaje, que nos tiene que llevar después a un cambio. Y ese cambio es justamente poder mirar la necesidad. Ese prójimo que está a nuestro lado. Ese que es pobre imagen de mi Dios. Entonces nosotros nos movemos en esta forma de entender y de comprender la manifestación de Dios para cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros entendemos más, en la medida en que nosotros nos comprometemos con la palabra de Dios y con la Biblia, vamos a ser después también personas que queremos hacer algo por los más necesitados, por los niños de la calle, por los indígenas, por los adolescentes o jóvenes que están en las adicciones, por los ancianos abandonados, en fin. Tenemos un poco de todo y tenemos que acompañarnos y tenemos que ayudarnos en este sentido. Y bueno, vamos ahora entonces a ir comenzando y vamos a dejar, ¿verdad?, como para continuar próximamente esta siguiente plaga que se nos presenta. Estamos entrando en el capítulo 10. El capítulo 10 nos habla de las langostas, ¿verdad? Es el capítulo 10 del 1 al 20, también es una lectura bien larga, es una estructura un poquitito mejor organizada también como la anterior de las langostas. Ahora vemos, o mejor dicho, el del granizo, el de las langostas también. El Señor dijo a Moisés: ve a presentarte delante del faraón, porque yo mismo hice que se endureciera su corazón y el de sus servidores, a fin de realizar estos signos en medio de ellos. A fin de realizar estos signos en medio de ellos. Hoy entonces podemos decir aquí que estamos presentando la imagen de un Dios que dirige la historia. La imagen de Dios que está al frente, ¿verdad?, de la misma historia del hombre. Y por eso dice que yo mismo endurecí el corazón de sus servidores a fin de realizar estos signos, ¿verdad?, también en medio de ellos. Así podrás contar, vos le vas a contar a tus hijos y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Desde el punto de vista narrativo, la acción del viento es significativa, ¿verdad? El viento trae las langostas
y luego las retira de nuevo. El viento viene del este y luego del mar. Entonces todos son los elementos que aquí se van uniendo, ¿verdad? Como ellas cubrirán de tal manera la superficie del suelo que nadie lo podrá ver, devorarán el resto que se salvó del granizo y acabarán con todos los árboles que crecen en los campos. Invadirán tus palacios, las residencias de tus servidores y las casas de todos los egipcios. Tus padres y tus abuelos nunca experimentaron una cosa igual desde que se instalaron en el país hasta el día de hoy. Y dándose vuelta, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Los servidores del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre será un peligro para nosotros? Deja que esa gente salga a rendir culto al Señor su Dios. ¿O todavía no te has dado cuenta de que Egipto está al borde de la ruina? Está en un colapso total, ¿verdad? Moisés y Aarón fueron conducidos otra vez a la presencia del faraón. Y les anunció: pueden ir a rendir culto al Señor. Medio o penalento a lleva la faraón, porque no después de haber escuchado a estos siervos que habíamos dicho, este es el primer elemento que decíamos, la discusión con sus siervos. Pero después, antes, especifiquen quiénes son, especifiquen. Necesito una lista, mala o zeta, mala o jota. Moisés le respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, hijos y hijas, con nuestras ovejas, vacas, porque celebraremos una fiesta en honor del Señor. Apenas inhala es allí. Es como que Moisés insiste en el aspecto de la familia, entre los eternos. Diga, tú y las arriero me mente, ahora cuestente los otagua, pero ñembo, pero yupa llega, lleva. Sin embargo, aquí parece que ahí celebraremos la fiesta. Que el Señor esté con ustedes, tanto como yo los dejo salir con sus familias, replicó el faraón y añadió: el mal se ve en sus rostros, así no, que vayan los hombres solos, a rendir culto al Señor, ya que eso pretenden. Y enseguida los echaron de la presencia del faraón. Estamos en el capítulo 10 del libro del Éxodo sobre la octava señal, o también decimos nosotros la octava plaga, que es sobre la langosta. Quedamos en ese versículo 12, en que nos decía que el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el territorio de Egipto para que las langostas invadan el país y devoren toda la vegetación que dejó el granizo. Como para decir que algo queda todavía para que después se destruya, ¿verdad? Porque encontramos en el 9:32, dice: el trigo y la espelta, en cambio, como son tardíos, escaparon de la destrucción. Y ahora, cuando el Señor le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el territorio de Egipto para que las langostas invadan el país y devoren toda la vegetación que dejó el granizo. Entonces, en esta oportunidad es un poquitito más lógico, ¿verdad? Porque en los otros nosotros habíamos visto, ¿verdad?, que era un poco ilógico, porque decían que murieron todo el ganado, pero después más adelante vuelve a aparecer sobre la muerte otra vez del ganado. En fin, algunas cosas un poco que se contradicen, pero en fin, ya hemos dicho que lo importante no era tanto mirar ese aspecto, ¿verdad?, así tal cual, como seguir al pie de la letra, ¿verdad? Lo importante es que en esta primera escena que encontrábamos, en el cual parece que nos llama a una memoria, la necesidad de gestar una memoria. Normalmente, cuando se vive un proceso histórico vertiginoso, o sea, rápido, que no se queda, no se piensa en su registro para la posteridad. ¿Cuándo comenzamos a escribir sobre eso? Y solamente después de un cierto tiempo. Cuando estamos ya calmos, tranquilos y volvemos a repensar lo pasado, ¿verdad? Solo desde la distancia, se puede descubrir el significado de un hecho y la necesidad de preservarlo como testimonio. ¿Qué es lo que verdaderamente estas 10 plagas nos están queriendo transmitir? El poder de Dios, que Dios tiene poder sobre todo, porque primero están los fenómenos atmosféricos, todas las calamidades, sangre, úlceras, son los animales, ranas, piojos, moscas. Y después entonces, sin embargo, ellos continúan, aún no se decide a dejarlos salir.
¿Qué es lo que falta, verdad? ¿Cuál es el derecho para que vos te empecines, verdad, con esta gente? Ahora nosotros continuamos el capítulo 10, encontramos la siguiente, estamos ya en la 9ª señal, como también es llamada, y a mí me parece que es muy oportuna, ¿verdad? Algunas veces el hecho de las plagas nos hace entender de otra manera, pero en realidad son señales, porque casi siempre son señales que Dios nos muestra, ¿verdad? Son señales que Dios nos va mostrando en la vida para que nosotros también podamos tomar cierto espíritu, cierta forma de actuar en nuestra propia vida, para que podamos corregir nuestras acciones. Y la 9ª señal son las tinieblas, la oscuridad. Es así como se nos presentan. Va 10, 21 al 29. No es muy larga esta estructura y es muy interesante también. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que Egipto se cubra de una oscuridad tan densa que se pueda palpar. ¿Viste cómo la Biblia entonces siempre exagera un poquitito? Se pueda palpar. La oscuridad, las tinieblas, se pueda palpar. Hasta cundere pocoa, de tan oscuro que es, ¿verdad? Moisés extendió su mano hacia el cielo y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante 3 días. 3 días ya le corta entonces con ave de oscuridad. Todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse de su sitio. Pero en las viviendas de los israelitas había luz. Siempre entonces se nos pone, ¿verdad?, estos 2 elementos. En cuanto que en una parte hay tinieblas, en otra parte hay luz. Siempre están los que son bendecidos por Dios, protegidos por Dios, en este caso el pueblo de Israel, y los que reciben el castigo, ¿verdad?, que viene a ser la oscuridad del pueblo de Egipto. Pero también por culpa del faraón, ¿verdad?, que siempre ha endurecido. Porque ya hemos visto en la plaga anterior, ¿verdad?, en el signo anterior, que los mismos siervos le dicen, ¿verdad?, bueno, pero o todavía no te has dado cuenta de que Egipto está al borde de la ruina. Está al borde de la ruina por tu culpa. Deja de ser testarudo, déjale andar, déjale que vayan con su Dios. Pero, sin embargo, nosotros vemos que hasta aquí todavía no. Luego el faraón de nuevo llama a Moisés y le dijo: vayan ahora entonces por fin a rendir culto al Señor. Podrán acompañarlos sus familias, pero quedarán aquí sus ovejas y sus vacas. Quedarán sus ovejas y sus vacas. Entonces, entonces está de cierta manera renunciando a ciertas cosas que él no estaba renunciando, el faraón. Estaba pidiendo y estaba diciendo de pecado, ¿verdad? Pero te coge algún medio para decir ante la situación en que se encuentra. Bueno, tapejó, pero, ya está se ovejas y vacas. Moisés entonces replica, ¿verdad? Y tú nos tendrás que dar las víctimas para los sacrificios y holocaustos que ofreceremos al Señor nuestro Dios. No, también nuestro ganado vendrá con nosotros, Moisés. Ni un solo animal quedará aquí, porque nosotros queremos tomar de lo nuestro para rendir culto al Señor nuestro Dios. Por otra parte, hasta que no lleguemos al lugar señalado, no sabremos cómo rendirle culto. El Señor endureció el corazón del faraón y él no quiso dejarlos partir. El faraón dijo a Moisés: fuera de aquí, no te atrevas a comparecer otra vez en mi presencia, porque apenas lo hagas morirás. Moisés respondió: tú mismo lo has dicho, no te volveré a ver. ¡Qué bárbaro! Aquí entonces llegamos ya a lo último. ¿Qué podemos hacer? Es casi ya imposible nuestro diálogo. Entonces, vamos a ver un poco esta plaga, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa para nosotros, ¿verdad? La langosta estaba por una parte y las tinieblas, que es esta última que nos dicen nuestros autores y nuestros estudios con respecto a esta plaga que es bastante dura. Las tinieblas que ya no nos podemos ver. Esto quiere decir llegar a lo máximo. Por eso dice, ¿verdad?, la oscuridad que totalmente
te encegueces, nosotros decimos, ¿verdad? Este tipo se encegueció ya, se encegueció. Entonces, doy que veima ese bala, el faraón es imposible ya. Se dan cuenta del significado profundo, ¿verdad?, de cada una de las plagas. En realidad, no te está hablando de que fue oscuro y que hubo tinieblas y que no se veían, pobrecitos, tocaban todo, dice, sino que a ver con las de la pe iniputumba y te vende acame, vende corazome, ñane iniputumba ñande hewi que decir da hechabei, da yare covei ma peñan de yara ñande pupe. Llegamos a una oscuridad total y absoluta. Lo que puede el pecado, ¿verdad? La oscuridad cuando llega a nuestro corazón y a nuestra vida y nos hace hacer desastre. Vamos a mirar un poco esta novena plaga, ¿verdad?, que estamos teniendo del 21 al 29 del Éxodo. La forma y el contenido de la novena plaga han dificultado la labor, ¿verdad?, del intérprete, o sea, para interpretar un poco. Según la forma, el faraón llama a Moisés para negociar después de 3 días de tinieblas. O sea, hay copama de ser 3 días de tinieblas, pero debemos pensar que las tinieblas desaparecen, ¿verdad? A pesar de que las negociaciones terminan en un punto muerto, porque no hay diálogo, no hay posibilidad. Aquí el faraón se enoja y le dice, bueno, dai quasi iman de hui aniwe que yusheko ave doro ella se veima, así mismo le dicen doro ella se. Entonces le dice, fuera de aquí, no te atrevas a comparecer otra vez en mi presencia, porque apenas lo hagas morirás, apenas lo hagas morirás. Entonces ya pues están en stand-by, ¿verdad? Hay así estudiosos, comentaristas, ¿verdad?, que se han preguntado también si la mera presencia de tinieblas se puede considerar una intensificación del castigo, como que se intensifica ese castigo. No es entonces un anticlímax, por decir así, ¿verdad?, después de los desastres del granizo y la langosta, o sea, como una consecuencia. O sea, que hubo un desastre, ¿verdad? Primero el granizo que destruyó mucho, después vino la langosta y ahora, viste, ante toda esta situación, algunos de los comentaristas dicen, esto es consecuencia, quedamos en una oscuridad total, oscuridad total. Un faraón que se empecina, cabeza dura, que no quiere dejar, que no nos quiere liberar, que no quiere reconocer a Dios en síntesis. Es como decir, ustedes pueblo me tienen que adorar a mí, tienen que quedarse conmigo, ustedes me pertenecen a mí. Sin embargo, Dios le dice, no, señor faraón, tiene que dejarles porque ellos tienen que venir a adorarme y tienen que liberarse totalmente. Hay también casi como una propuesta del faraón de decir, bueno, se pueden liberar pero parcialmente. Primero solo ellos, después mujeres y niños se quedan, después da también la posibilidad, bueno, pueden ir toda la familia, pero no pueden ir también todos, tienen que quedarse sus animales, sus bienes. No, aquí la liberación entonces del esclavo, la liberación de todo lo que nos oprime tiene que ser una liberación total. Diga tú y la parcial. Y entonces es como esa lucha, ¿verdad? Una lucha cósmica, una lucha del alma, una lucha de la persona totalmente entre la luz y la oscuridad. Pero nuevamente hay que decir que muchos de estos problemas están fuera de la atención y preocupación del autor. La plaga de las tinieblas no es inadecuada como penúltima plaga. Está muy bien, ¿verdad?, ya que preludia el castigo definitivo. Es decir, ya entramos en la oscuridad total. Upeaco le dice, no está mal aquí, está muy bien ubicado. Porque cuando llegamos a la oscuridad total, ya es allá, y entonces se ve y es como ese, ¿verdad?, que llega a la desesperación, ¿verdad?, y dice, yo ya no veo más nada, yo ya no tengo salida, entonces es el castigo, ¿verdad?, total. La plaga entonces de las tinieblas no es inadecuada como penúltima plaga, ya que preludia ese castigo definitivo cuando los primogénitos después serán golpeados a la noche también, en la oscuridad. Serán golpeados a la noche. Y justamente las tinieblas, es como un suicidio, es como suicidarse. ¿Cuántas veces yo he hablado, conversado con ciertas personas, ¿verdad?, que llegaron allí al borde del suicidio? Y justamente después que por un pelito, por un milagro se han salvado,
¿verdad? Porque Dios es grande. Y después comienzan a recapacitar, vienen, hablan, se dejan guiar espiritualmente. Uno encuentra justamente esto que está diciendo aquí. Todos te dicen, Padre, he llegado a lo máximo. Y esto es la dureza del corazón. Se dan cuenta entonces que las plagas que van en forma progresiva es también nuestro camino espiritual o nuestro camino del mal o del bien que estamos haciendo. Vamos a llegar al 10. Vamos a llegar al 10. ¿El 10 qué es? Es la muerte del primogénito, la muerte del Dios. ¿Quién se considera Dios? Yo, que estoy haciendo un camino y después me voy y me suicido, en síntesis, me estoy suicidando. ¿Por qué? Porque estoy queriendo cambiar, estoy repitiendo mi historia del Génesis, me quiero poner en lugar de Dios. Entonces continuamente soy duro, soy exigente, me pongo en esto, me empecino, ¿verdad? Y entonces insisto y machaco e insisto, pero en el fondo, donde ya voy me ve, no voy adelante. Y porque quedo siempre en lo mismo, ¿verdad? E incluso es como que parece que doy una cierta opción de salto, de paso, pero no es así, sino que simplemente son salvatajes que estamos lanzando como para salir de ciertas situaciones, pero nunca nos estamos liberando, ¿verdad? Y entonces la plaga de las tinieblas no es inadecuada, ¿verdad? Así como habíamos dicho para este momento. Sin embargo, hay también cierto contraste entre el silencio mortal de las tinieblas que puede tocar y el gran grito que está a punto de resonar. Es eso que el último intento negociador entre Moisés y el faraón evita totalmente el tema de las tinieblas y se centra en lo esencial. El faraón hace su última concesión. Los israelitas pueden marchar e incluso llevarse a sus hijos. O sea, hay un último de nuevo. Ante estas tinieblas, y aquí entonces está nuestra última posibilidad, ¿verdad? Ante esas tinieblas. El faraón trata todavía de salvar y da una última concesión. Bueno, tapejopa, vayan. Esposo, hijo, esposa, tapejopa. Pero, pueden marchar e incluso llevarse a sus hijos. Solo deben dejar sus rebaños para así asegurar su vuelta. Moisés se niega absolutamente. Totalmente no. La liberación tiene que ser una liberación total del hombre, así como es el hombre, totalmente. Incluso no quiere alterar, tampoco no quiere suavizar su petición. Bueno, te concedo hasta cierto punto. No, la liberación tiene que ser total del hombre. Deben salir con todo, ni siquiera una pezuña se quedará. Y añade una razón, no sabe qué animales va a exigir Yahvé. No sabemos, dice, qué animales va a exigir Yahvé. O sea, que no es habitar, porque Dios puede ser que nos exija uno u otro. Pero esto suena un poco falso, ¿verdad? Ambos hombres saben ahora lo que está en juego es la libertad total de Israel. Es la libertad total de Israel. Y entonces hoy potá una partecita nomás, ¿verdad? Sino que quiere liberar al hombre totalmente. Y cuando libera al hombre totalmente, lo está liberando así como es, ¿verdad? Desde adentro, en lo máximo, ¿verdad? El faraón amenaza de muerte a Moisés si vuelve a presentarse ante él. Por su parte, Moisés acepta que este encuentro ya es el último. Tú lo has dicho, no volverás a verme en tu presencia. Moisés también posible ahí. Entonces le da a entender, ¿verdad? No, yo también te estoy diciendo lo que Dios verdaderamente está queriendo, ¿verdad? Y lo que Dios exige. Y bueno, y veamos un poquitito, ¿verdad? Cómo sigue, ¿verdad? Este hecho que es bastante duro, porque es ya el último zarpazo, ¿verdad?, que están haciendo. Moisés dio todas las posibilidades, todas las oportunidades. Moisés entonces se ha jugado también, se ha congeniado bastante bien, ¿verdad?, con la petición de Dios. Lo ha presentado muy bien, lo ha defendido, digamos, de esta manera. El faraón, por su parte, que exige, que pide, que no quiere, que no cede, pero es una lucha continua. Y es esa la lucha continua que nosotros, queridos hermanos, también tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra familia. Es lo que nosotros continuamente vivimos, ¿verdad?, en el día a día. Ahora entonces la yayeruremia na vi peñan de yara vi gato hanguaisha o poco miñan de yepa. Yayesha cuave y epa la ñan de yara o hipotañan de hewi. Y bueno,
Así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, les bendiga y les mantenga siempre en este gran deseo de seguir creciendo y responder al Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por